quiero que me ingresen para poder hacer el curso. Es totalmente gratuito, no tiene que abonar absolutamente nada. Se lo enviamos y usted lo imprime en el lugar que usted quiere que le quede más cómodo, más cerca suyo. Puede hacerlo a color, porque va a color, o puede ser en blanco y negro, al gusto suyo. Este curso lo puede hacer solo, puede hacerlo en familia, que eso es muy bueno, con sus hijos, con su esposa, y también es bueno que la iglesia, la congregación donde usted asiste, también lo puedan hacer entre todos y que el pastor o que designen a una persona, designen para que ella dé el curso, esa persona dé el curso. Es muy interesante, muy bueno porque va a aprender muchísimas cosas. Hoy entonces estamos transmitiendo la lección número 5 que se dio esta semana. El lunes ya se envía la número 6. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestra co-conductora, la licenciada Valentina Lee. Bendiciones a todos, gracias por estar esta noche. Eh, Quiero primero empezar a hacer algunas aclaraciones, eh, comenzando por que dejen sus dudas, que vayan dejando sus preguntas, no esperen hasta empezar con eso, sino ya pueden ir eh, dejándolas ahí abajo en los comentarios, las vamos a ir leyendo y contestando, ¿sí? Bien, vamos a primero contestar algunas preguntas de la lección 4 que vimos que hubo un poco de confusión en el punto 8b, que dice, quien le puso nombre a todas las cosas era para elegir la opción correcta, el ejercicio, y teníamos opción A, Dios, opción B, Adán, y opción C, la descendencia de Adán y Eva. Bien, la confusión acá estuvo porque está la palabra cosas. Entonces decían, bueno, si bien estamos leyendo que Adán le puso, no, que Dios le dio la autoridad a Adán para ponerle nombre a los animales no son cosas. Eh, entonces, bueno, lo que hicimos en este caso, porque algunos pusieron como opción, como respuesta Dios y otros Adán, y otros también en cualquiera de esas dos opciones aclararon. Adán eligió le puso nombre a los animales y Dios fue quien le puso el nombre a todas las cosas. Cualquiera de los dos casos está bien, siempre y cuando se justifique esa respuesta, eh, porque sí, todas las cosas sí fue creadas por Dios, pero también en la lección estamos leyendo específicamente sobre Adán. Entonces, si pueden hacer esa aclaración, mejor. No hace falta que lo manden ni nada, si ya está corregido sobre todo. Simplemente ustedes se lo pueden marcar, de que Dios le puso nombre a todas las cosas y Adán tuvo la autoridad por parte de Dios para ponerle nombre a los animales. Bien, primero eso. Segundo, estamos viendo que hay muchos miembros de distintas edades que están contestando las preguntas demasiado breve. O también les está pasando que se van mucho por las ramas o que ni siquiera responden algo, pero no contestan lo que se preguntó. Entonces, ¿qué pasa? Si no está la respuesta de la pregunta, ese punto va a estar como mal. Y no queremos eso, porque muchas veces entendemos a qué se refieren, pero bueno, la respuesta no está contestada. Así que por favor prioricen en primero contestar las preguntas, contestar la consigna y luego si quieren relacionar con otros temas, poner un contexto, agregar pasajes y demás, obviamente pueden hacerlo y también suma mucho, pero la prioridad está en contestar las preguntas, ¿sí? Porque si no, no sabemos si realmente ustedes comprendieron o no. En ese caso, cuando les ponemos que está mal y se descuenta puntos, entonces sí, ahí lo ideal sería que puedan mandar de nuevo las tareas o también lo que podemos hacer, porque sé que también para los hermanos o los pastores que estén dictando las tareas, perdón, dictando las clases, puede ser un poco engorroso mandar fotos todo el tiempo y de todos. También sabemos que ustedes tienen la capacidad, les hablo específicamente ahora a los pastores o los hermanos evangelistas que estén dando el curso, sabemos que ustedes tienen la capacidad para evaluarlos, por eso también está la precorrección, así que eso lo pueden tomar oralmente.
lo pueden corregir en sus clases oralmente y que si vuelve a surgir una duda, si necesitan que se vuelva a hablar del tema, también se puede hacer. Bien, vamos a pasar por la explicación de la tarea de la lección 15, que ya empezamos a hablar de quién es Jesucristo y nos cuenta un poco la historia de, bueno, qué relación tiene Jesucristo con Dios, ¿no? Con un poco del Espíritu Santo, por qué Jesucristo es el único Salvador. Hablamos también, se empieza a nombrar un poco de María, José, ¿no? Y empiezan a haber más situaciones. Así que en el punto 13 pensamos en que nada, más que nada sea una actividad inclusiva para los más chicos también, más que nada, ¿no? Pero siempre enfocándonos en algunos temas claves que fuimos leyendo a lo largo de la lección y que también creemos que pueden surgir muchas dudas y que está bueno que si lo hablan, ¿no? Y si preguntan sobre eso, como por ejemplo todo el tema de Jesucristo que es la roca, ¿no? Que significa ser la cabeza, toda la confusión de la iglesia, quién es la iglesia, qué es la iglesia y demás, ¿no? Después en el punto 14, que es un verdadero y falso, sabemos que esto se toma a menudo, ¿no? Este tipo de tarea, es más que nada para que, como dijimos reiteradas veces, se haga un repaso de las distintas situaciones que se fueron explicando, pero también para que ustedes tengan la posibilidad de explicar lo que entendieron con la justificación, ¿no? Sí, es verdadero, pero ¿por qué es verdadero? ¿Qué es lo que ustedes entendieron y cuál es el punto de vista que ustedes tuvieron a partir de lo que leyeron y, bueno, los que tienen la clase, de también lo que leyeron y entendieron en su clase, ¿no? Y, bueno, ver si realmente comprendieron el tema. A su vez, también podemos ver que son situaciones que podemos relacionar con nuestra realidad y darnos cuenta que a veces podemos ser, por ejemplo, Felipe, ¿no? Hay una parte ahí en donde se cuenta sobre un poco de los discípulos y Felipe le pide a Jesús que le muestre al Señor y que de esa manera creerán. Y bueno, eh, ahí es como que podemos vernos por ahí, en algunos casos, reflejados con Felipe, ¿no? En donde cuestionamos a Dios o a Jesús o su presencia, ¿no? Y también eso al mismo tiempo nos ayuda a creencias o nuestros conocimientos, ¿no? Uniéndose también este punto con el punto 15, en donde ahí sí es un ejercicio de autorreflexión en cuanto a nuestro agradecimiento al Señor Jesucristo, así como también pensar en el lugar que ocupa Dios en nuestra lista de prioridades. No sé si hay alguna pregunta, no leí nada. Sí, hay una Si hay pregunta, alguna duda también. sí, hay una pregunta que dice Olga del Valle Suárez. Bendiciones, quisiera que me explique el versículo de Mateo 16-17, porque los católicos piensan que Pedro es cabeza de la iglesia. Gracias. Luego la hermana Alicia Galván también saluda y dice que Dios bendiga a todos. Amén, mi hermana Alicia. Amén. Ok, esa sería la pregunta. Bien, sí, sí, si no hay dudas sobre la tarea, que fue más que nada eso, traten de contestar, eh, digamos, lo que se pide y luego dar contexto, ¿sí? Sí, si quieren. Las preguntas, Pero si no, podemos empezar con las preguntas. sí, las preguntas tienen que ser concerniente al tema que se está tratando hoy, ¿verdad? En esta lección. Podemos hacer, luego que terminamos, podemos hacer preguntas sueltas, como esta que envió nuestra hermana Olga, ¿verdad? No hay problema. Pero primero tenemos que completar todo lo que es el curso en sí, de la lección número 5 o la 4, por ejemplo, porque ya pasó, explicarla y contestar las preguntas que estén relacionadas con esa lección número 5, ¿verdad? No podemos irnos a otra. Entonces, pero sí al final, con mucho gusto, hermana Olga, vamos a estar respondiéndole porque estamos aquí para eso justamente. Bien, vale. Bien, vamos a empezar entonces con las preguntas. Si en la respuesta que demos se les ocurren más preguntas, obviamente pueden preguntar, si necesitan que aclaremos, también lo pueden hacer, ¿sí? Bien, pregunta número 1.
Dice, ¿cómo puede Dios maldecir a la serpiente si es un animal o en su defecto Satanás disfrazado de animal? Ok, realmente el Señor no maldice a la serpiente en sí, y ni maldice a la mujer, perdón, ni maldice en sí a la mujer ni a Adán, ¿verdad? Eh, Cuando el Señor está hablando allí, cuando Dios está tomando medidas disciplinarias, Él lo está haciendo también en manera profética, de manera profética. Por ejemplo, cuando dice a la mujer que tendrás tu hijo con dolor, aumentaré los dolores de tu parto, realmente no le habla a la mujer específicamente, aunque le habla a la mujer, sino que él se refiere a Israel. La mujer es Israel. Por eso dice que cuando esa mujer tenga un hijo o le nazca, ¿verdad? Dice una simiente, entonces esa simiente iba a causarle dolores, y ustedes vieron que pasó eso cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra. Pero que el Señor Jesús también iba a pisarle la cabeza a la serpiente, pero realmente no se refiere a la serpiente física, aunque puede también referirse, y lo vamos a ver, sino que se refiere a Satanás mismo. O sea, Satanás, la serpiente es la representación o la figura de Satanás. La mujer es la figura o la representación de Israel. Y los hijos, o el hijo que nacería de ella, no dice los, sino el hijo que nacería de él, tu simiente, dice, no dice tus simientes, sino dice tu simiente, se refiere al Señor Jesús. Con respecto a Adán, que le dice que con el sudor de su frente comerá el pan de cada día, acuérdense que esas no son maldiciones, sino que son medidas disciplinarias de castigos, ¿verdad? Porque usted fíjese que la persona, cuando un hombre principalmente no tiene trabajo, esa persona se siente denigrada, pero cuando trabaja se siente una persona completa, ¿no? Satisfecha, que sus hijos comen del fruto de su trabajo, que disfrutan, que comen aquí en Argentina, por ejemplo, un asadito, no sé, en El Salvador comen una pupusa, no sé, cosas así, ¿no? Que pueden disfrutarlo, o en México que comen burritos, que es lo que a mí me gusta, o el otro, ¿cómo se llama otra comida? Los tacos, y en Paraguay, no sé, comen soapuá, boriborí, y como es en Perú, comen asado, como es pollo a la brasa, y así cada uno prepara su comida favorita porque tiene el dinero para hacerlo, y se dan ese gustito de compartirlo con sus hijitos, con su esposa, y de compartir ese tiempo. Entonces, todo esto no es realmente como una maldición, sino que solamente una disciplina, un castigo, como si fuera un chirlo en las nalgas, ¿verdad? Eso es. Y para la mujer lo mismo. Lo que ocurre solamente luego con la mujer son dos cosas, porque ella le faltó el respeto a su esposo, se abusó del amor que el esposo sentía por ella, y lo indujo a comer del fruto prohibido. Entonces el gusto de ella era que él coma del fruto. ¿Cuál era el gusto de ella? Comer del fruto prohibido. Entonces, ¿qué hace ella ahora que ese gusto que ella tenía, que ella se lo dio, ahora que también el esposo coma del fruto de ella? ¿No es cierto? O sea, de lo que a ella le traía disfrute, o que ella quería gustar. Entonces ahora el gusto de ella ya no es más de ella, sino que ahora tiene que cumplir los gustos del marido. Por eso una buena esposa siempre le pregunta al marido, ¿qué querés que te cocine esta noche? Por ejemplo, porque trabaja durante el día y llega la noche. ¿Qué te gustaría comer esta noche? ¿O qué te gustaría comer mañana? Y así, ¿por qué? Porque es el gusto del esposo el que ella tiene que cumplir ahora, por causa de que antes ella le dio a comer al marido de su gusto. Entonces ahora cambió el lugar. El hombre ahora es que tiene que decir qué gusto o qué cosas quiere comer, por decir comer, pero en general todo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso mío, yo no me compro la ropa, me la compra mi esposa, aún la ropa de interior. Bueno, y mis hijos también, por supuesto, ellos también están
en eso, pero lo normal en este caso es la esposa, pero que compra cosas no con el gusto de ella, sino con el gusto mío. Y así, ella conoce mi gusto y bueno, entonces ella cumple los gustos que yo tengo. Pero también, porque hay amor y todo eso, también yo cumplo los gustos de ellas, ¿no? Este, mientras no sean exagerados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, a ella le gusta la pizza con palmitos, a mí no me gusta, pero yo se la compro para ella, ¿verdad? Entonces, y compro la pizza que me gusta a mí, ¿no es cierto? Que a mí me gusta más la de mozzarella o a mozzarella con anchoa, así. Y bueno, entonces cuando ella compra la que le gusta a ella, pero también compra la que me gusta a mí. A ella le gusta, ¿cómo es la que tiene tomate? La, la napolitana, por ejemplo, que tiene tomates cortados arriba, con perejil, con ajo, a ella también le gusta. También me gusta a mí. Pero así, ¿no es cierto? Tratamos, por supuesto, de cada uno ¿cómo se dice? De mimarnos o de... ¿Cómo? Sí, cumplir no, pero otra palabra yo quería decir. Esther, mi esposa me está pasando letra, pero está muy lejos. En vez de estar acá cerquita mío para que yo la escuche bien, se fue allá atrás y no escucho bien lo que está diciendo. Este, entonces, por eso es que tenemos que tener ¿cómo se dice? Va y viene en inglés se dice playback. No, no, ¿cómo es? Que se dice va y viene. Eh, ¿No te acordás cómo se dice en inglés? No, va y viene. Claro, que yo Come diga, and go. claro que, bueno, ahora después me voy a acordar. Que nos damos los gustos, en definitiva, uno al otro. Así que bueno, por eso, mis hermanos, es muy importante que reconozcamos esto. Entonces, el gusto de la mujer, ya la mujer no puede disfrutar de los gustos propios. Nosotros tenemos que hacerle un poco los gustos también a ella, pero ella tiene que sí o sí darnos los gustos a nosotros. Por ejemplo, el 90% de los gustos nuestros tiene que cumplirlo y nosotros le cumplimos el 10% de los gustos que ella tiene. ¿Ok? Para darle un ejemplo, después lo discutimos, no diga que soy machista, sino que yo me estoy fundamentando en lo que dice la Escritura. Entonces la serpiente representa a Satanás, ¿verdad? Entonces a la serpiente le dice, pero se lo está diciendo a Satanás que él iba a comer polvo. ¿Qué es el polvo? El hombre cuando está en pecado. Como el hombre sale del pecado, cuando está sin Dios, está seco, es polvo. Y Satanás come polvo, por eso nunca seamos comida del diablo. Cuando cedemos a las tentaciones, estamos siendo comidos por el diablo. Pensamos nosotros que estamos haciendo lo que nos gusta, pero realmente estamos siendo comida del diablo. Yo nunca le pregunté a la comida que como si le gusta que la coma, ¿no es cierto? Pienso que no le gustaría que la coma, le gustaría seguir siendo comida. Pero pienso, ¿no? Una fruta también, la planta. ¿Te gusta que arranque tus frutos? Quizá me diga no, porque me duele cuando me arrancás, cuando me sacás del árbol, o cuando me sacás, perdón, la fruta, o dejo de ser atractiva porque ya me faltan los adornos, no sé, pero si les preguntáramos quizás no dijeran eso. Entonces, tenemos que cuidar ese tema también entonces de no ser comida del diablo, porque a nadie nos gusta ser comida, por un lado. Por otro lado, entonces dice que la serpiente, lo más alto que puede llegar es a los tobillos de Jesús. Es la parte más alta que puede llegar. Y no llega más que a los tobillos de Jesús. Sí, o menos de los tobillos, porque es en el talón. Menos de los tobillos. O sea que no llega ni a los tobillos de Jesús, como dijo Juan. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Entonces, la serpiente Satanás llega apenas a los talones de Jesús. No pasa de esa altura. Ahora Jesús sí pasa a la altura de Satanás porque le puede pisar la cabeza. Entonces Jesús sobrepasa la altura de Satanás, por eso le puede pisar la cabeza. Entonces dijimos que la mujer representa a Israel, y si usted mira el mapa de Israel, no me di cuenta de poner un mapa de Israel, ese que yo pongo amarillo, ¿lo podrás ubicar ahí, Benja? Representa a Israel, y la mujer, como representante de Israel, ella tiene un vientre. ¿Y sabe dónde es el vientre de la mujer o el vientre de Israel? Es justamente en lo que se llama Belén.
Ahí ese lugar en Belén de Judea, ahí es el vientre mismo de la mujer. Ahora si aparece el mapita se lo voy a enseñar para que usted vea que es una mujer. Tiene cabello, se le ve el cabello, el cuello, la cara, la nariz, se le nota todo eso. ¿Y qué me está quedando pendiente? El hijo que es Jesús, ¿verdad? Que es la simiente de la mujer, aunque no tiene ningún gen, pero era necesario poner la palabra simiente porque sale de la mujer, acuérdese eso. Porque si Jesús hubiera tenido tan solamente un gen de la mujer, entonces en Jesús hubiera habido pecado original, ¿me comprende? Y no había pecado original en Jesús, ni tampoco pecado propio. ¿Está bien ahí? Sí, bien, creo que sí. La hermana Alicia Galván pregunta, ¿sabemos si cuando Dios hizo la creación sabía que todo esto pasaría con respecto a la serpiente y que el pecado vendría? Claro, por eso Él diseñó en la eternidad, y lo vimos ahí en el estudio, ahí dice bien clarito, que el doctor Gerolí lo explica, que se lo ocultó, ¿verdad? Es un misterio para Satanás esto que iba a acontecer. Dios lo sabía, todo lo que iba a acontecer. Pero ¿qué hizo? El Señor ocultó su plan secreto. Tenía un plan y lo hizo secreto. Porque dice justamente el apóstol Pablo, si Satanás hubiera sabido que llevando a Jesús a la cruz o matándolo de alguna manera, entonces el que moría no era Jesús, sino que el que moría era él, el que perdía era él. Entonces hubiera sido al revés, en vez de llevarlo a Jesús a la muerte, lo hubiera cuidado que no le pase nada, ni siquiera que tenga un resfrío, ¿me comprende? Pero como fue oculto para él este misterio, entonces él actuó conforme a su maldad y la maldad, su propia maldad lo traicionó y lo llevó a ser vencido por el Señor Jesús cuando él pensó que vencía a Jesús en la cruz. Por eso le fue quitado todo poder y toda autoridad porque él usó de trampa, hizo trampa en esta, porque él firmó un contrato con Dios. Satanás firmó un contrato donde Dios le estaba otorgando todas las cosas porque él había vencido al hombre. Entonces le otorgó en ese contrato. Por eso cuando Satanás le dice a Jesús que todos los reinos se lo daría porque a él le fue dado. Y Jesús sabía que era así porque se firmó ese contrato. Estaba firmado ese contrato. Entonces ahora Jesús, ¿qué hizo? Arrebató las llaves de la muerte, del infierno, y rompió ese contrato. ¿Ok? Entonces él sabía todo desde el principio. Por eso es importante eso. Por eso vemos el amor de Dios hacia nosotros, que sabiendo que nosotros íbamos a fallar, sin embargo, Él dejó que todo aconteciera de esa forma. Bien, sí. Entonces, volviendo un poco a la serpiente, no es casualidad que la serpiente viva en el piso, digamos, en la tierra y que nosotros seamos creados del polvo, ¿no? Claro, ella se arrastra porque se supone que Ujú, antes o caminaría o volaría, lo que muchos ujú, dicen que la serpiente volaba. No sé si lo hacía ujú. con alas, si tendría alas y le fue cortada, porque no podemos asegurar eso porque no tenemos registro bíblico. Pero sí sabemos que ella no caminaba, no andaba por la, no se arrastraba, volaba o caminaba. Claro, ok. Bien. Bien, seguimos con la segunda pregunta, Eh, que dice, ¿qué pe- pasó con José? No se lo... Sí, ¿qué pasó? no, perdón, porque no estoy teniendo Facebook, así que si alguno está en Facebook y está haciendo preguntas en Facebook, eh, por favor, yo ahí le dije a una de mis hijas, a Mariela, que ella esté conectada allí y que nos transmita ¿cómo es? Por privado o en el grupo, que nos pase las preguntas. A ver, voy a verificar porque le dije si alguien tiene preguntas en Facebook, porque no hay, ¿no? Ah, no hay, ok. Está bien entonces, no hay preguntas en Facebook. Así que bueno, si llega a ver, vamos a contestarla. Y si no, se viene para la página de YouTube, que ahí sí tenemos. Sí.
Bien, bien, pasamos con la segunda pregunta entonces, que dice, ¿qué pasó con José? No se lo nombra mucho en la Biblia y tampoco se muestra en la Biblia que lo acompañó a Jesús a la crucifixión. Bueno, pero sigue la pregunta, ¿no? No, hay Ah, otra la pregunta otra con respecto a pregunta. José. Lo que pasa es que necesitaríamos Dice, esa para contestar. Contestamos las dos, la número 2 y la número 3. Sí. ok, dice, ¿pudo José haber fallecido antes que Jesús? Bueno, en primer lugar, María, como toda Idishemame, o sea, como toda madre judía, ella quería cuidar a su hijo, ¿no? Entre comillas, hijo, porque era un hijo, como ya se lo expliqué, de crianza, no era un hijo biológico, porque no tenía nada de la biología de María, ¿ok? Ni de José. Entonces era un hijo de crianza. ¿Eh? El Señor puso en ella el óvulo fecundado y ella gestó en el óvulo, perdón, en el vientre ese óvulo y Dios fue creando allí, como se dice, no creando, sino lo fue dándole formas a Jesús. ¿Eh? Y luego nació. Entonces el vientre sería como si fuera el pan cuando se pone con levadura que comienza a tomar forma. Así de esa misma manera ocurrió con Jesús. Él era el pan y es el pan de vida, el maná que descendió del cielo, que fue puesto en el vientre como si fuera el horno donde se cocinó. ¿Ok? Entonces, bueno, ella como toda, dije, como toda madre judía, como toda Ideshemame, entonces ella quería estar cerca de Jesús y en cambio José no, José fue muy prudente, José se mantuvo siempre a distancia, él solamente intervenía en los momentos en que el Espíritu Santo le decía que él tenía que intervenir. Por ejemplo, no abandonar a María, ¿verdad? Ni al niño. Y lo segundo fue llevar al niño hasta a Egipto porque lo querían asesinar, ¿verdad? Y la tercera fue cuando María lo insiste a José y va José con María, que van a hacer el Bar Mitzvah a los 12 años o a los 13 años de Jesús, van al templo para hacer el Bar Mitzvah. Es la confirmación, vendría a ser así, de su estado judío, de la religión judía. Cuando nació a los 8 días, al Señor Jesús lo circuncidaron, ¿verdad? Y a los 13 años él hizo su Bar Mitzvah, que vendría a ser la confirmación de ser un judío. Y ahí en el templo el Señor Jesús se quedó, José y María se despistan de él, en la multitud, y luego se dan cuenta que cuando están caminando ya una buena distancia, se da cuenta que Jesús no estaba y regresan a buscarlo. ¿Eh? Entonces, solamente fueron las partes donde José interviene, donde se ve a José intervenir. Realmente María no tenía que haber hecho más que criar a Jesús, ¿verdad? Darle el pecho, la mamadera o la velela, la papilla, todas las cosas, criarlo, ¿verdad? Hasta cierta edad que él se pudiera independizar. Nada más que eso. Y después ella hacerse a un costado, ¿ok? Pero ella no se hizo a un costado, pero José sí se hizo a un costado. Entonces, ahora, ¿qué ocurre? No sabemos qué pasó con José, sí sabemos qué pasó con María. María estuvo hasta el último momento con Jesús, ¿verdad? Fue hasta la cruz y todo eso. Y después se lo ve en la iglesia primitiva que también estaba allí María, pero no tenía ningún papel preponderante, no tenía ninguna tarea específica, porque su tarea era solamente criar a Jesús. Lo mismo que Juan el Bautista. La tarea de Juan el Bautista, ¿cuál era? Presentar al Mesías, a Yeshua el Mesías, como el Mesías. Nada más que eso. Y él, en vez de en ese momento, el llamarse a silencio, irse a la casa, ¿verdad? Jubilarse, no, él como empezó a hacer alardes porque como había presentado a Jesús como el Mesías, entonces él comenzó a tener, y el pueblo lo empezó a seguir, a seguir, a seguir, entonces él se pensó que ya era una persona, un político, y entonces podía hacer, ir a denunciar el pecado que había en el gobierno. Y a raíz de eso le terminaron cortando la cabeza, ¿ok? Porque él se metió en política. En vez de hacer lo que el Señor Jesús le dijo y terminar, irse, ya cumplí mi tarea, no, él quiso
seguir y ser un personaje. Por eso tenemos que también tener mucho cuidado los pastores, los ministros, y especialmente cuando ya tenemos determinada edad, saber que nuestro tiempo se está terminando y tenemos que dar lugar a otras personas más jóvenes para que ellas nos reemplacen y enseñarlas, disipularlas para que ellas sean nuestro buen reemplazo. El apóstol Pablo, mire qué hermoso, él dijo, imítenme a mí. ¿Ve? Él se expuso a ser imitado, porque él se guardaba para Dios. Bueno, nosotros como mentores, como pastores, tenemos que ser así, guardarnos para Dios y ser ejemplo para nuestros discípulos y para la gente en general, y testimonio y luz del mundo. Así que entonces no sabemos qué pasó con José, puede ser que haya fallecido, se cree que José también pudo haber sido mucho más mayor que María, por eso pudo haber muerto. Pero lo que yo siempre pensé y opino es eso, ¿no? Que él se mantuvo a un costado, que él no quiso aparecer en nada. No dijo, yo crié a Jesús, yo le di de comer a Jesús, ni nada. Porque tampoco José le dio de comer a Jesús. O sea, no digo que no le haya dado de comer en la boquita, ¿no? Que papillo, cosas así. A lo que digo que el que fue mantenido y sostenido fue José, y toda la familia, o sea, los hijos que tuvo, que ahora viene una pregunta de esa también, todos los hijos que ellos tuvieron fueron mantenidos por, José trabajaba, por supuesto, era carpintero, pero el caudal más importante de sostenimiento lo daba Jesús, pero no lo daba Jesús por las ofrendas que la gente le daba, sino que cuando Jesús fue niño, le llevaron a él, no 3 reyes magos, hermanos, quítense en esa estupidez que le pusieron la Iglesia Católica, o que cuando se escribió en la Biblia pusieron que eran magos, ¿no es cierto? Sino que eran sabios de Oriente. Esos sabios de Oriente eran astrónomos, no astrólogos, no eran brujos, no eran magos, eran astrónomos, no astrólogos. Eran personas que estudiaban las estrellas, pero desde la astronomía, no desde la astrología, no desde la mancia, no desde la adivinación. ¿Me comprende? ¿Y quiénes eran esos? Esa gente era discípulos de Daniel, del profeta Daniel. Ellos durante todo el tiempo estuvieron recaudando fondos, recaudando dinero, recaudando oro, incienso, plata, todas las cosas, para cuando llegara el Mesías, 400 años más tarde. Ellos durante 400 años estuvieron recolectando oro. Cuando llegó el momento, ellos compraron la mirra, el incienso, y llevaron todo eso a presentárselo a Jesús como una ofrenda, pero para sostenimiento de Jesús y de la familia donde él iba a estar. Por eso ellos tenían dinero para estar exiliados en Egipto. Por eso tuvieron dinero para pagar la escuela, la secundaria y la universidad de Jesús. Jesús estudió, él era doctor, él era rebe, no rabino, como dicen, era rebe. Él tenía una escuela teológica, él tenía discípulos, no tenía alumnos. Él tenía discípulos, no tenía simples estudiantes, él tenía discípulos, y los discípulos solamente los pueden tener los rebes, no los rabinos tienen alumnos, ¿ok? Entonces ahora, por ejemplo, en el caso, vamos a una explicación, la Universidad LUT, el doctor Manuel Tijerino, él tiene una universidad teológica habilitada, todo en los Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, él es como si fuera judío, si fuera en Israel sería un rebe, porque él tiene una escuela teológica. Y yo aquí en Argentina soy el rector para el Cono Sur, ¿ok? Y tengo África y tengo parte de Asia. Pero ¿sabe qué? Yo soy rabino. El doctor Tijerino es rebe, y yo soy rabino. Yo soy maestro, yo soy profesor. ¿Me comprende? Pero el doctor Tijerino no, él es rebe. Jesús era rebe, por eso él era doctor. Y por eso los que venían a hablar con él y a discutirles eran doctores también, doctores de la ley, exégetas, bíblicos. Ellos venían a interrogar a Jesús, no venía un judío, cualquier hermanito judío. No, venían gente muy ilustrada, muy leída, muy culta,
en todo el conocimiento hebreo. Por eso venían a desafiarlo a Jesús. Entonces cada uno decía, yo lo voy a desenmascarar, ahí yo lo voy a enfrentar. Entonces sí, vos que sabés un montón, que sabés mucho, vení, pues vamos a ponerlo entre la espada y la pared. Y esos pobrecitos salían avergonzados todos. Y Jesús mostraba que él era Rebe y también que él era el Mesías de Dios. Él no usaba la revelación de Dios para responderle. Él utilizaba las cosas comunes porque él hablaba con gente común, no hablaba con gente espiritual. Entonces él hablaba, todas las parábolas y las ilustraciones que él hace son todas ilustraciones comunes para gente común, no para gente espiritual. ¿Comprende? Por eso es que los que lo eran espirituales no comprendían. Por eso los discípulos le dicen a Jesús, ¿por qué les decís, hablas con parábolas? ¿No ves que ellos no entienden? No era que ellos no entienden. Ellos no entienden. Ellos, los mismos discípulos, no entendían lo que Jesús decía. Entonces dice, bueno, a ustedes les voy a revelar lo que significa. Porque ellos tampoco sabían. Porque no eran espirituales. Fueron espirituales cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo en Pentecostés. De Pentecostés en adelante fueron espirituales y pudieron comprender todo lo que era espiritual. Tarea larga, ¿no? Pero la respuesta. Sí, muy bien. No, sí, está bien igual. Sí. Sí, siguiendo con el tema de José y María, hay una pregunta que dice, ¿tuvieron hijos José y María? ¿Se sabe cuántos? La Biblia solo nombra a varones. ¿Tuvieron, o Jesús tuvo hermana? Bueno, se cree que sí, que hubo mujeres también, que hubo varones y que hubo mujeres también. Pero lamentablemente nunca se le daba importancia a la mujer. Por ejemplo, Jacob también tuvo mujeres. Dina, por ejemplo, una mujer. Pero ella no figura, ¿no es cierto? Se la menciona, pero ella no es parte de una de las piedras que componen el pectoral del sacerdote. Todo el pectoral tiene piedras preciosas, pero son todos los 12 varones. No están las mujeres allí. ¿Me explico? Entonces no se ponían los nombres de las mujeres, no se las consideraba. A partir de Jesús en adelante se comenzó a poner a la mujer como parte, no como espectadoras, sino como protagonistas. A partir de Jesús para adelante. Antes solamente protagonistas fueron muy poquitas. Esther, Débora, Ruth, Noemí, no sé, pero muy poquitas, fíjese, contado prácticamente con los dedos de la mano. ¿Eh? Ana, muy poquitas las mujeres que tuvieron intervención, pero en el Nuevo Testamento, fíjese que hay un fluir de mujeres. Fíjese que las que van al sepulcro son las mujeres, las que atienden un poco a la gente son las mujeres, las que el Señor envía a los discípulos a informarles a través de las mujeres que le había resucitado. Cuando estaba en el pozo de Jacob, a la samaritana fue a llevar el evangelio a los samaritanos, a la ciudad. Entonces, a partir de Jesús, la mujer comenzó a tener una parte muy activa dentro de la fe, de la religión, podríamos decir, o de la fe. Pero siempre se la ha dejado a un costado, como hoy mismo, fíjese que muchas iglesias, las llamadas legalistas, no dejan que la mujer predique, por ejemplo, o hable, o si hay 1000 mujeres, pero hay un varón, las 1000 mujeres tienen que guardar silencio y el que tiene que orar es el varón, porque no saben lo que significa, y si no, porque la mujer no tiene autoridad. Y claro que no, pero el hombre tampoco tiene autoridad en la iglesia. El que tiene autoridad en la iglesia es Jesucristo, Él es la cabeza, no es el varón cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia es Cristo. Si en nuestra congregación, Iglesia Manmin, el doctor Yerogli o la pastora principal hoy, Sushin Lee, fuera la cabeza de la iglesia, entonces la iglesia Manmin no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo tiene una sola cabeza. Acá en Malmina, Argentina. Si yo fuera la cabeza de Malmina, Argentina, entonces Malmina, Argentina no es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo no es un monstruo, no tiene dos cabezas. Jesús es cabeza visible e invisible. ¿Está? Entonces, por eso es que
el protagonismo de las mujeres se hizo evidente justamente a partir de Jesús. Así que se cree que sí, que que tuvieron hijas. Por ejemplo, se cree, ¿no es cierto?, que María, si uno se cree, pero tiene fundamentos bíblicos para afirmarlo. Ella era hija de sacerdotes, que José también era hijo de sacerdotes. Practicante, podemos llamarlo hoy, que eran como si fueran ortodoxos. Y el judío tiene que tener muchos hijos, 12, 13, 14, 16 hijos. El judío no se queda con un solo hijo, porque la orden de Dios era que se procreen. Entonces ellos cumplen ese mandamiento. Y entonces todas las familias judías, hablando de aquellos años, ¿no? Y hoy si usted va a Israel, por ejemplo, va a los ortodoxos, se va a encontrar que ellos tienen 7, 8, 10, 12 hijos. Los otros días contaban, no sé dónde estábamos mirando, que había una familia que tenía 16 hijos. Entonces cuando compraban era todo comprar por mayor. Compraban golosinas y era por mayor para un solo día. No que compraban para toda la semana o para todo el mes. No, para ese momento nada más. Era compra mayorista, porque eran 16 hijos. Entonces, eso es la forma. Y antiguamente pasaba eso también, tenía que tener mucha descendencia. Así que se cree que tuvieron mucho más, no solamente 5 hijos. Y esos sí son hijos de José y de María. Hijos biológicos, claro. Uh-huh. Sí, ¿se puede explicar por qué las mujeres tuvieron más protagonismo después de Jesús? Es muy específico eso, ¿no? Sí, porque el Señor Jesús no hace acepción de personas y Él no usa sexos. A partir de Jesús estoy hablando. Él utiliza vasos, personas dispuestas para servirle. La mayoría de esta gente que son los llamados legalistas, le decimos nosotros, ¿verdad? O conservadores para ser un poquito más finos, ellos no ven esto tan interesante del Evangelio. Porque si realmente la iglesia es una mujer, porque Jesús se va a casar con una mujer que es la iglesia, entonces nosotros los varones no somos varones en la iglesia. En la iglesia somos mujeres porque es la iglesia. Somos parte del cuerpo de Cristo, pero somos parte de la novia. Entonces somos mujeres. Pero ese capricho que tiene la mayoría de no ver, ¿no es cierto?, lo que Dios ha revelado, que realmente no somos mujeres ni somos varones, aunque somos la iglesia, ¿verdad? Lo que Dios quiere son hijos. Y en la casa de uno no hace diferencia de un hijo a otro hijo. Todos son hijos importantes. Por ejemplo, cuando yo era chiquito, yo tenía 2 tareas para cumplir. La primera, aparte de estudiar, ¿no? La primera tarea era barrer todo alrededor de la vereda externa de la casa donde vivíamos. Teníamos una casa grande, muy grande, y tenía pasillos a los costados, lado izquierdo, derecho, y la parte del fondo y la parte del frente. Entonces la casa estaba casi en el medio, podemos decir. No era muy en el medio, pero más o menos en el medio. Y mi tarea era barrer todos esos pasillos, que quede todo limpito. Y la segunda tarea era limpiar los baños. ¿Cuántos años tenía yo? 6 años. Nada de pobrecito, que chiquitito. No. Tiene que aprender a hacer las cosas. Entonces, y tener responsabilidades, tareas. ¿Me comprende? Entonces, porque eso también hace bien a toda la gente, ¿verdad? Así que por eso es muy importante que nosotros podamos reconocer y ver, ¿no es cierto?, conforme a esta circunstancia, que en la iglesia no hay edad y no hay sexo. Lo que hay son personas que estén dispuestas a servir y las personas que no quieren servir en nada, que siempre levantan la mano para tal día para poder estar, pero llegó un momento y no vienen y después tienen excusa. O si vienen, están cruzados de brazos mirando y criticando a los que están trabajando. Esas personas son parásitos, personas que no sirven ni siquiera para ellos mismos. No sirven para Dios y no sé si sirven para el diablo. Capaz que ni para el diablo sirven. ¿Me comprende? Por eso es importante todos tener responsabilidad y cumplir. No hay sexo. Lo que hay son personas que Dios busca, hijos que sean adoradores en espíritu y en verdad. Amén, sí.
Bien. Pero, perdón, por eso en Gracias por Gálatas contestar esa dice que última. ya, perdona, por eso en Gálatas dice, porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay mujer ni varón. Ahora todos somos uno en Cristo. Y Jesús dice, por ejemplo, que en el cielo somos como los ángeles, somos asexuados. Tenemos cara de mujer, tenemos cara de varón, pero no tenemos aparatos reproductivos. ¿Ok? Adelante. Ok. Sí, la hermana Andrea Pelnar, con respecto a este tema que estamos hablando, pregunta, ¿puede ser que a partir del rol de María Magdalena es cuando se consideró tener en cuenta a la mujer? No, no, siempre se la tuvo en cuenta. Solamente que María Magdalena estaba a la vanguardia. Como ella era una mujer que había vivido mucho y que había pasado muchas cosas, ella era muy inteligente, muy chispa, ¿verdad? Así parecida a la hermana Andrea que pregunta, ¿no? Entonces ella enseguida detecta las cosas en el aire y María Magdalena se dio cuenta de eso, ¿vio? En el aire captó y empezó me voy a dedicar a esto, a hacer esta función, a hacer esto, esto, el otro. Pero había muchas mujeres que hacían lo mismo que María Magdalena, nada más que eran más anónimas, ¿no es cierto? Más disimulaban más, un poquito como la hermana Alicia, por ejemplo, que disimula más. Estoy hablando de hermanos de la iglesia nuestra, ¿no? Sí. Sí, ¿Cómo? bien. Me dicen que no No, las no nombre. dije ¿Las nada. nombro o no las nombro? Hermana Andrea, hermana Ah, Alicia. Sí. bien. Eh, bueno, ahora hablando un poco más de las emociones de Jesús, Mm. la pregunta es si Jesús mostraba sus emociones y cuándo. Bueno, Jesús era humano, 100% hombre y 100% Dios. No tenía dos personalidades. Él no era, ¿cómo se dice cuando tienen dos personalidades? A ver si alguno me apunta. Bipolar, Sí, como si fuera bipolar o otra palabra es. Cuando son que tienen dos. hipócrita, ¿Cómo? A ver si alguno que. hipócrita, No, falso. no, 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 no. No, no, tiene dos personalidades. Es bueno y también es malo. Es bipolar, sí, podía ser también. Careta, ¿Cómo? careta, No, 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 no. careta. No, 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 no. No, careta, no, 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 no. Tiene dos personalidades. ¿Eh? No, 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 no es ninguna palabra así, sino que es ya me voy a acordar, o alguno me va a apuntar aquí, cómo se dice, a ver, ¿apareció alguien? No. Eh, No. ok, bien. Entonces, era una sola, Jesús es un solo ser. Jesús es el verbo hecho carne, un ser, o sea, un hombre, y Jesús era Dios, un Dios, siempre uno. ¿Ok? Entonces, él, como la parte humana, él tenía fluía la parte de sentimientos, como todo ser humano, y máxime en él, que tenía bondad por toda la gente. Entonces usted fíjese que la Biblia dice que Jesús sintió compasión por las almas y dice que las vio como si fueran ovejas sin pastor. Y él también se comparó como si fuera una gallina y juntar, dice, a todos los polluelos debajo de él. ¿Ve? Pero no dice que tuvo lástima, sino dice que tuvo compasión. Porque la lástima es un sentimiento de la carne, no es un sentimiento realmente del espíritu. ¿Entiende? Entonces, su mover siempre fue en lo espiritual, no como Dios, estoy hablando como hombre. Nosotros también podemos actuar como seres humanos, ¿verdad? Como hombres, como mujer, como me refiero a la raza humana, ¿verdad? Pero actuar porque hay una pregunta ahora más abajo que se refiere a eso, pero actuar desde una actitud espiritual, y no humanamente. Porque lo humano, acuérdese que nosotros comimos del árbol del bien y del mal. Entonces el fruto, lo que estamos dando es el fruto de bien, pero también viene de la procedencia del mal.
Entonces, por eso es que muchas veces nosotros no tenemos que manejarnos por nuestros sentimientos. Así que Jesús no se manejaba por sentimientos humanos, sino que sus sentimientos humanos los ponía bajo la autoridad de Dios, no él como Dios, sino bajo la autoridad del Padre, y entonces sentía compasión. Entonces él sintió compasión por las almas, no sintió lástima. Luego cuando Jesús llora, y si ustedes investigan en la Biblia van a ver que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, pero, y lo van a encontrar, pero él no lloró en la forma que pensaba la gente de ahí, cómo lo quería, mirá, se puso a llorar. ¿Cómo va a estar llorando Jesús por la muerte de Lázaro si él sabía que Lázaro no había muerto? ¿Sabe por qué él lloró? Por la incredulidad de la gente. Eso lo hizo llorar, lo quebrantó, porque él decía, ¿cómo es posible que ellos no se den cuenta de que nuestro Padre ese es el Dios creador, el que da vida y el que quita la vida, y que yo soy la resurrección y la vida, y no se dan cuenta? Y eso fue lo que lo entristeció. ¿No le habrá pasado alguna vez que lo criticaron, le hicieron algo, y usted lloró porque dijo, ellos no me conocen, y cómo van a decir así de mí? No me conocen. Esa es la actitud que tuvo Jesús en ese caso. Así que él no lloró porque sintió el dolor porque Lázaro había muerto, sino por la gente, por la incredulidad de la gente. ¿Está? Entonces, igual nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nuestros sentimientos tenemos que ponerlos bajo, el subyugarlo bajo el poderío de Dios. Y ahora vamos a responder la pregunta y voy a referirme a eso justamente. Sí, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se hace puro el corazón según Jesús? Bueno, el corazón puro se logra cuando uno comienza a desechar cosas y comienza a creer en uno mismo. Por ahí podemos creer en Dios y lo creemos y de verdad, y está bien y no está mal, no hay ninguna crítica con respecto a eso que se pueda hacer, pero no cree en sí mismo. Por ejemplo, cree que Dios puede hacer milagros, pero no que pueda hacer en él o en ella un milagro. Dios, yo creo que lo conté una vez, pero un hermano viajó a una ciudad acá costera, de playa, y fue a ver a su mamá, y su mamá estaba enferma, por eso él viajó inclusive, y entonces la llevó a la iglesia, y la hermana tenía problemas en los pies, tenía como unos huesos, ¿cómo se dice? Los huesos que se salen así un poco del pie. Artrosis. ¿Cómo? Acá nosotros Artrosis. decimos juanete, no sé cómo le dirán en algún otro Ah, país. en el dedo. Ok. Sí, en los dedos, así que se le aparecen los huesos como que sale. Y esta hermana tenía así. Entonces dijo, vamos mami a la iglesia, y que viene un predicador, un evangelista, y tiene poder ¿cómo es? Don de milagros, dice. Vamos, que te ore y eso te va a desaparecer y vas a poder andar por todos lados, porque ella no podía ir a comprar y estaba solita a hacerse las compras. Entonces necesitaba que alguien venga. Bueno, fueron a la iglesia. Y dice, ¿vos crees, mami, que Dios te hace milagros? Sí, claro, hijo, ¿cómo no voy a creer que Dios hace milagros? Si en la Biblia lo dice ella, ¿no? Bueno, todos van a la iglesia. Y cuando sale, dice, mami, ¿cómo te sentís? Yo te dije que yo ya sabía que no me iba a sanar. ¿Ve? Ella creía que Dios hace milagros, pero no creía que Dios podía hacer un milagro en ella. Por eso ella no recibió que esos juanetes se le enderezara y fuera el pie normal. A ver si algunos me dice cómo se llama en otro lugar juanete, ¿no? Jesús no tenía trastornos disociativos. Gracias, Raki, mi otra hija mayor. Es trastorno disociativo de la identidad. Es el 100% hombre y el 100% Dios. No puede negar que es mi hija, Raquel, ¿eh? Qué bueno, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Raki. Y la humildad mía también, ¿no? Si nos puede nombrar qué escaneo que me hizo apóstol. Ah, bueno. Ah, sí me puede nombrar qué escaneo que me hizo apóstol. ¿Vio? Desde el principio. Es desde el principio. Como le dijo Jesús a Felipe, te vi debajo de la higuera. No, a Andrés. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se hace para tener un corazón puro?
comenzando a desechar los malos pensamientos. Usted comienza a desechar los malos pensamientos, comienza a desechar los temores y comienza a entregárselos al Señor. Pero no hacerse a mentalizarse, ¿vio? No es mentalizarse. No es mentalizarse, repetir frasecitas matadoras, ¿vio? No, de repetir frases, ¿no vio que le enseñan en psicología, en los coaching, y otros sistemas enseñan de autoayuda a decir frases, a repetir frases? ¿Cómo se encuentra, hermanos? Aquí andamos. Siempre me olvido cómo dicen. Bendecidos y en victoria, dicen, ¿vio? Frasecitas matadoras, hermano, y tienen una cara y los ojos, una mirada con una lucha tremenda. No están bendecidos y en victoria, están pobrecitos ya para perder todo. Porque les enseñaron a decir frasecitas, y las frasecitas no pueden hacer nada, porque ¿sabe qué? Nuestra psicología, nuestra psiquis, no recibe las palabras que nosotros expresamos. Nuestra psiquis recibe las palabras que pensamos en nuestro corazón. Esas son las palabras. Por eso dice, si creyeres en tu corazón, si lo creyeres en tu corazón y lo confesares con tu boca. No es confesar. Si yo no lo creo en mi corazón, por más que lo confiese, no va a pasar nada, porque solamente estoy diciendo frasecitas matadoras y nada más. Por eso el secreto es creer. Entonces yo tengo que empezar a sacarme, ¿verdad? A sacarme los malos pensamientos, los temores, las dudas, ¿verdad? ¿Cómo me saco las dudas? Usted lee la Biblia y quizá, no sé, leyó los nombres que están en el libro de Números. ¿Y qué aprendo acá en los libros de Números? Todos estos nombres. Sin embargo, si usted investiga nombre por nombre de lo que está dando allí, va a encontrar el significado de cada uno de esos nombres. Y quizá alguno de esos significados le sirvan también a usted. Lo que parece menos importante en la Biblia, sin embargo, es muy importante para nosotros. Por eso, toda la Biblia tenemos que comerla, como el Señor ordenó que comamos el cordero, desde la cabeza hasta la cola, sin desechar nada. Ay, esto me gusta, esto no me gusta. No, hay que comer todo, como mi mamá y nosotros le enseñamos a nuestros hijos. Se come todo lo que está en el plato. Nada de estar eligiendo, nada de estar separando las cosas. Bueno, así también el Señor nos dice que tenemos que comer todo, desde la cabeza hasta la cola del cordero. ¿Me comprende? Entonces, leyendo la Biblia, usted se saca las dudas. Pero no esté buscando ahí en la Biblia, a ver, tengo esta duda. Si no, puede hacerlo, por supuesto que sí. O preguntar a su pastor o al maestro de la iglesia. Pero si usted va leyendo la Biblia, ¿sabe quién le va? Mire esta palabra, a desasnar. ¿Qué significa desasnar? Dejar de ser un asno. Eso es desasnar. ¿Vio? ¿Entiende? Entonces, desasnar, dice. Dejar de ser un asno. Si usted lee la Biblia, va a dejar de ser bruto. Porque burro es bueno ser burro. Lo malo es ser bruto. ¿Entiende? Ser un asno es bueno. Lo que es malo es ser, ¿cómo es que se llama cómo se le dice a las mulas? ¿Cómo? No. ¿Cómo se le dice a la mula en vez de decir mula, en vez de decir asno? Bueno, hoy estoy medio como todos los días, me olvido las frases como mencionarlas. Pero el tema es ese, ser burro es algo bueno, porque el burro es el animal más inteligente, uno de los animales más inteligentes de la tierra. El burro no es burro, los burros son los que dicen que el burro es burro. ¿Entiendes? Es muy inteligente el burro, muy inteligente. Entonces, pero sin embargo la palabra es desasnar, como que dejas de ser burro. Pero yo digo dejar de ser bruto. Al leer la Biblia nosotros podemos tener todo el conocimiento. Entonces cuando llega el momento, como la palabra de Dios está guardada dentro nuestro, entonces nosotros podemos, cuando tenemos algo, del corazón comienza a fluir y va a la mente, y entonces ese fluir del corazón a la mente trae paz en nosotros, en todo nuestro ser. Por eso, para tener un corazón puro, tenemos que empezar a tener buenos pensamientos, no malos pensamientos. Todo, no que me va a ir mal. Voy a hacer esto, me va a ir mal. No, porque si hago esto otro, me va... No. Tener ese pensamiento
de que todo me va a ir bien, no un pensamiento positivista, porque el pensamiento positivista es una confianza en las circunstancias y en los momentos. Nosotros tenemos que tener confianza en Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dijo, todo lo puedo en mí porque yo creo. No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no es lo que yo crea o deje de creer, es la confianza que yo pongo. Porque creer es una parte, podemos llamarla intelectual, creer, ¿verdad? Pero confiar es la parte, la acción de la palabra. Entonces, si yo creo pero no confío, no sirve. ¿Entiende? Entonces yo tengo que creer y confiar. Si yo confío solamente y confío, tengo confianza. Pero ¿en qué se basa tu confianza? Y no sé, tengo confianza, dice. No es así, eso no es, eso es algo muy fluctual, muy que puede fluctuar, que puede variar. Pero cuando yo tengo una creencia bien intelectual sería, ¿no es cierto? La parte bien arraigada, bien cimentada, entonces cuando yo confío, entonces sí se hace realidad. Si yo no tengo esa fe genuina así, bien cimentada, entonces mi fe va a fluctuar y vamos a ser como las hojas sueltas, ¿verdad? Que se salen del árbol y que comenzaron a secarse y ya está muerta desde el momento en que salió del árbol. Por eso es creer y confiar. ¿Ok? ¿Estaríamos? Ok. Sí, esa fue la última pregunta con respecto a la lección de esta semana. Y estaba pensando en si querías responder la pregunta que hizo la hermana Olga del Valle Suárez, que la repito, dice, quisiera que explique el versículo de Mateo 16-17, por qué los católicos piensan que Pedro es cabeza de la iglesia, que tal vez está relacionado al tema 3 de la lección de esta semana, que habla de que Jesucristo es la cabeza y el fundamento de la iglesia. Ok, sí. Está perfecto. El tema es así, entonces, y perdona hermana, porque usted estaba bien enfocada en la pregunta, el que estaba desenfocado era yo, porque está ahí lo dijo recién la hermana Valentina, que es la pregunta, está en el tema de la pregunta 3, ¿no es cierto? El tema 3, ¿verdad? Entonces el asunto es mi hermana, y se lo voy a responder y le pido otra vez perdón. Porque malinterpretan ellos, porque ellos tienen que sí o sí pretender justificar que la Iglesia Católica Romana sale de la Iglesia primitiva, cosa que no es así, porque en el año 315, ¿cómo se dice? El emperador Constantino, él creó o fundó la Iglesia de Roma, porque él tuvo una visión, que él miró al sol y vio una espada y escuchó una voz que le dijo que él con esa espada iba a libertar, iba a hacer no sé cuántas cosas. Y ahí él crea y funda la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana no sale de Pedro, porque hacía más de 300 años, o 200 y pico de años, que Pedro había muerto. Él ya había muerto. Entonces Pedro no fundó la Iglesia Católica. Pedro pudo haber predicado a judíos en Roma y todo eso, pero él no funda la Iglesia. Si podemos decir quién funda la Iglesia en Roma o en Italia, podemos decir que fue Pedro. Podemos decir que fue Pablo, porque él fue enviado a los gentiles. Pedro no fue enviado a los gentiles. Pedro fue enviado a los judíos, así que su trabajo era predicarle a los judíos o a los que tuvieran la fe judía, como al centurión al cual él fue y le predicó, que él tuvo una visión donde caía un manto y con animales, ¿verdad? Y que el Señor le dijo, mata y come, y entonces era la casa de Cornelio, ¿se recuerda? Entonces, pero Cornelio tenía la fe judía. Cornelio creía en el Dios de los hebreos, en el Dios de los judíos, ¿ok? No creía en el Dios de la manera en que Pablo comenzó a predicar. ¿Me explico? Entonces Pablo fue a hacer este trabajo. Ahora, ¿qué dice el Señor Jesús?
Jesús dice, y tú eres Pedro, y sobre esta roca, que ahí está el problema, lástima no supe temprano esa pregunta porque hubiera llamado a un bibliólogo que está en Salta para que él nos haga la traducción en español de la frase en hebreo con respecto a eso, porque acuérdense que la Biblia no se, del griego, porque la Biblia no se escribió el Nuevo Testamento en hebreo, sino que en griego se escribió. Quizá algunas cosas se escribió en hebreo, pero la mayoría fue escrita en griego. Entonces, que no pueda hacer la traducción correcta del griego. Entonces, según lo que yo he aprendido, la traducción correcta es, tú eres Pedro, tú eres una piedra, y sobre esta roca, Jesucristo, ¿no es cierto?, la roca, edificaré mi iglesia. ¿Ok? La iglesia está edificada, yo lo expliqué el martes en el programa Enfoque Cristiano en el siglo XXI, está edificada sobre Cristo. La iglesia no salva. Yo no salvo, usted no salva, ninguno de nosotros salvamos. Nosotros lo que podemos hacer es compartirle el Evangelio de Jesucristo a las personas y las personas tienen que reconocer a Jesucristo como su Salvador. Mire, hermanos, ni siquiera Dios salva. ¿Sabe qué es lo que salva? Nos salva Dios, creer en Dios no nos salva. El creer en Dios no nos hace un lugarcito en el cielo como todos creen porque le mal inculcaron, mal enseñaron. La Biblia es bien clarita. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No dijo para que todo aquel que crea en Dios, dijo para que todo el que en Él crea. No dijo para todo aquel que crea en la iglesia, dijo para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Y el que en Él no creyere será condenado. ¿Me comprende? Entonces no es la iglesia, ahí no se refiere a la iglesia, ni siquiera a la iglesia evangélica, ninguna iglesia. El único que salva es Jesucristo. ¿Me comprende? Pero sí yo tengo que estar dentro de la iglesia porque la iglesia representa el cuerpo de Cristo y cuando Jesús venga va a venir a buscar su iglesia. Entonces, ¿cuál es la iglesia? El Señor le va a ir a cada uno revelando dónde es su iglesia, dónde tiene que estar, con quién tiene que estar, en qué lugar. ¿Estaría? ¿A la hermana le sirve, hermana, eso? Entonces usted fíjese, la roca, la misma ayer lo explicaba, la roca que fue cortada en Daniel, cuando Nabucodonosor tuvo la visión, esa roca, esa piedra, que creció y que destruyó la estatua que estaba viendo Nabucodonosor. Es la única que puede vencer eso, vencer la idolatría, vencer el poderío satánico, que es lo que representa la estatua de Nabucodonosor, es Jesucristo. Y esa piedra se hizo tan grande, ¿verdad? Y tan fuerte que terminó desarmando toda la estatua, haciéndola 1000 pedazos. Y luego tenemos en el Antiguo Testamento también explicaciones donde dice que Dios es la roca, que dice el Señor es mi roca, ¿no? Suriel, por ejemplo, la palabra Suriel se traduce y es roca. Bien, la hermana Olga Olga no dijo nada más, pero bueno, cualquier cosa pueden volver a preguntar por privado y obviamente expandimos la respuesta y si no la clase que viene, ¿no? Ok. ¿Me alcanzás no veo más una preguntas. revistita, esa que tiene en la mano? Y el folletito que está arriba. Perdón, hermano, que estoy instruyendo a Benjamín pidiéndole algo. Sí. ¿Qué decías? No, solamente quería recordarles que cuando vayan leyendo la lección, esto para la semana que viene, ¿no? La lección número 6, que si tienen dudas o si se les ocurren preguntas, que las escriban, así también nos pueden mandar antes esas dudas y nosotros, si podemos preparar algún material para complementar la respuesta y darles una respuesta mucho más completa, sería lo mejor, ¿no? Pero sí que por favor anoten las preguntas a medida que vayan leyendo, aunque las contesten tal vez también en las clases con sus pastores, pueden volver a traer la pregunta, inclusive los mismos pastores pueden volver a traer preguntas o temas que se hablaron en la clase
y acá se va a expandir, o también tal vez se puede dar otro punto de vista. Muy bien, este es, a ver, ahí se puede ver, es la lección número 6 para esta semana que viene. La lección número 6 es ¿por qué es Jesucristo el único Salvador? Es la semana del 10 al 14 de junio del año 2024. Así que les esperamos, envíe su email o su WhatsApp aquí mismo para que le podamos enviar este material. También le podemos enviar este tríptico donde va explicando, ahora ya se los leo, para que ustedes sepan cómo es esta lección. Dice así: la palabra de verdad, curso semanal gratuito, cursos bíblicos de discipulado cristiano, elemental 1. Esto es un estudio bíblico del pastor emérito, el reverendo doctor Gerald Lee. Y esto es dado por el Seminario e Instituto Bíblico y Teológico de Santidad, Manmina, Argentina. Y tenemos una frasecita importante que nos gustaría que usted la memorice, que es aprender, desarrollar y servir. Nosotros no estudiamos, nosotros aprendemos. Aprendemos, desarrollamos y servimos. ¿Me comprende? Muy bien, eso por un lado. Acuérdese esa frasecita muy importante. En su vida haga lo mismo, en lo secular, haga lo mismo. Usted tiene una empresa, tiene un negocito chiquitito, usted tenga siempre eso. Usted trabaja bajo patrón, tenga siempre eso. Usted aprenda, desarrolle y sirva. Si usted hace eso, va a crecer jerárquicamente. La empresa lo va a poner en niveles más altos, porque toda empresa necesita gente que aprendió, gente que se desarrolló y gente que tiene espíritu para servir. Acá la palabra, hace un ratito una palabra la vi, no sé dónde está ahora. Alguien escribió y justo la palabra que necesito ahora, pero a tener buen ánimo, algo por aquí, alguien dijo, buen ánimo, tener siempre ánimo para hacer cosas, no tener, mi mamá decía, pide permiso a una pierna para mover la otra. A mí también me molesta la gente que es así, que es quedada, que es que no se desarrolla, ¿vio? Bueno, dice desarrollo del curso, modalidad del curso, duración del curso, clases, el día y la hora del curso. Acuérdense que esto no estamos en una clase del curso, esto es una clase de apoyo, no es una cátedra, no es el curso en sí, sino que es una clase de apoyo y de, ¿cómo se dice la otra palabra? Clase de apoyo y de... ¿Repaso? ¿Cómo? Clase de apoyo, sí, la clase es clase de repaso, pero es de apoyo y de soporte académico, ¿ok? Sí. Entonces después tiene, cree su propia escuela bíblica local, material cómo se distribuye, cómo se hace la devolución de los trabajos, el certificado, y después tiene el sumario de las lecciones, que es Dios, que fue la número 1, 2, el creador de los hombres, 3, Dios cultiva a los hombres, 4, debido a la desobediencia, el hombre enfrentó la muerte, 5, ¿quién es Jesucristo? Y la lección de la semana que viene, ¿por qué Jesucristo es el único Salvador? Y luego la 7, ¿quién es el Espíritu Santo? Y así vamos a ir desarrollando, en total son 27 lecciones. Así que le invitamos a que usted pueda cursarlas y ver todas las semanas nuestro programa aquí, que como dijimos recién, no es un curso, lo que hacemos nosotros es una clase de apoyo y de soporte académico. Solamente eso. ¿Nos quedó algo pendiente? ¿Alguna pregunta de los hermanos? No, justo ahí apareció la hermana Olga del Valle Suárez que dice amén, amén, gracias, bendiciones. Amén. Gracias, hermana. Perdone. Adelante. Sí. ¿Estamos ya en el tiempo final? Bien. Sí. ¿Son qué? 9:15. Estamos 9:15. pasados 15 minutos, mis hermanos. Le pedimos perdón por los 15 minutos, pero va a tener que soportarnos siempre así. Ya parece que fuera nuestro estilo, ¿vio? Por otro lado, quiero invitarles el día domingo, tenemos Cena del Señor aquí. Vienen los pastores de Malmina, Argentina, desde acá de la zona, y vamos a participar de la Cena del Señor. Si usted quiere participar también de la cena y está distante de aquí, usted puede entrar a nuestra página malminaargentina.org y allí
ver cómo se hace el pan y cómo se hace el vino. El pan verdadero, el pan sin levadura, pan con levadura es un pan que no es un pan correcto, es un pan que tiene pecado. Y el vino no tiene que tener alcohol, tiene que ser sin alcohol. Y no necesariamente tiene que ser jugo de uva, puede ser vino comprado en los mercados y procesado, y ahí usted tiene cómo procesar el vino. ¿Ok? No tiene que ser agua ni ninguna otra soda o gaseosa, tiene que ser vino y vino tinto, color sangre. ¿Ok? ¿Algo más que quieras cerrar? Nada más. Estamos por hoy. Ok, entonces saludamos. Bendiciones a todos. Gracias. Muy bien, y entonces nos encontramos el domingo en esta misma plataforma para el servicio de culto con Cena del Señor. Va a estar predicando el pastor Daniel González. Sirviendo la Cena del Señor el pastor Alberto Gonano. Y yo voy a estar moderando el servicio. Mis hermanos, aleluya, hasta el domingo. Y si no, nos encontramos el martes a las 7 de la tarde aquí mismo con Enfoque Cristiano en el siglo XXI o el viernes en esta clase de apoyo. Bendiciones. Paz.